Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Daremos continuación a esta lectura de las iniciativas de reforma constitucional entregadas a la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión estaremos hablando de la reforma, de la iniciativa de reforma sobre materia de protección a la salud y el uso de sustancias tóxicas. Este es el documento que se envía a la diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Dice lo siguiente: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 71, fracción primera y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto por su digno conducto ante esa honorable Asamblea la iniciativa de proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección a la salud por el uso de sustancias tóxicas, al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. La presente iniciativa tiene por objeto garantizar por parte del Estado el cumplimiento efectivo del derecho a la salud, para la cual se propone prohibir la producción, distribución y enajenación de cigarros electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señala la ley, así como para la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores de químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo. Para ello, se plantea adicionar un párrafo quinto al artículo cuarto y un párrafo segundo al artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cigarros electrónicos, vapeadores y sistemas o dispositivos electrónicos análogos. Antecedentes normativos. El fundamento se encuentra en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo cuarto, que dispone de toda persona tiene derecho a la protección de la salud y establece que será la ley la que defina las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. El párrafo quinto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Adicional a lo anterior, en el párrafo noveno del referido artículo, se determina que, en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. En este orden de ideas, el derecho humano a la salud se concibe como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios e indispensables para alcanzar el más alto nivel posible de salud del pueblo, que en todo momento debe ser garantizado por el Estado y, por ende, por todas sus instituciones. 2. Son las responsabilidades directas de las autoridades públicas, la obligación negativa del Estado de abstenerse de afectar la salud de su población y la obligación positiva de evitar que particulares, empresas, grupos delictivos, etc., dañen el derecho constitucional a la salud. Asimismo, el artículo 1 constitucional reconoce el carácter de los derechos humanos como interdependientes. Esto es, el otorgamiento de uno de estos derechos está estrechamente ligado a otros, de tal manera que, al proteger uno de ellos, se garantiza el cumplimiento del cúmulo de derechos vinculados a este. Así, esta iniciativa, al proponer la protección del derecho a la salud de manera independiente, conlleva la protección del derecho a un ambiente sano y a garantizar el interés superior de la niñez. Respecto del derecho a la salud, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1A, diagonal J.8, diagonal 2019, de rubro Derecho a la protección de la salud, dimensiones individual y social, estableció que el derecho a la salud tiene una dimensión individual o personal y otra pública o social, y que esta última, el Estado debe atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general y emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, mediante la instrumentación y aplicación de políticas públicas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación también reconoce que la salud puede ser afectada por diversas prácticas o actividades de la comunidad en su conjunto, por lo que debe considerarse un bien social que debe preservarse a través del esfuerzo y compromiso colectivo. En esta tesitura, el 19 de febrero del 2020, se publicó el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Este acto administrativo tuvo por objeto modificar la descripción de las fracciones arancelarias 3824.99.83 y 8543.70.18 para incluir la medida de prohibición de los sistemas alternativos de consumo de nicotina, SACN, así como de los cartuchos y o unidades desmontables de tabaco y asentar dicha restricción en la Nota Nacional 16, capítulo 85, máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonidos, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido de televisión y las partes y accesorios de estos aparatos, de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. El 24 de diciembre del 2020, el 16 de julio del 2021 y el 22 de octubre del 2021 se expidieron diversos decretos con el objeto de superar las objeciones de inconstitucionalidad en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha insistido para permitir el acceso de esos sistemas o dispositivos al mercado mexicano. Siempre pondero que la libertad de comercio de las empresas comercializadoras de esos sistemas se encontraban por encima de la protección a la salud de la población, en particular de los niños, niñas y adolescentes, y esto a pesar de las restricciones de la libertad de comercio que establece el propio artículo 5, al disponer que esa libertad se puede vedar cuando se ataquen los derechos de terceros o se ofendan los derechos de la sociedad. Diagnóstico. La Real Academia Española define vapeador como dispositivo electrónico para vapear y vapear como aspirar y despedir en sustitución del tabaco, el vapor aromatizado que genera un dispositivo electrónico. Asimismo, define cigarrillo electrónico como dispositivo, generalmente con forma de cigarrillo, constituido por una batería, un atomizador y un cartucho con sustancias que se convierten en vapor y se inhalan. Los sistemas y dispositivos eléctricos, como los vapeadores, cigarrillos electrónicos y demás análogos, son artefactos de calentamiento o vaporización sin combustión elaborados con plástico o metal y cuya principal función es generar emisiones en forma de aerosol para su inhalación y absorción por las vías respiratorias. El calentamiento o vaporización de las sustancias tóxicas que contiene se produce por el accionamiento de una batería eléctrica. Sin embargo, dicho calentamiento también puede desprender partículas de metales tóxicos por el contacto con sus componentes o accesorios sólidos. Las variaciones de temperatura, además de la periodicidad en la inhalación, ocasiona una modificación constante en la estructura química de las emisiones que absorbe la persona usuaria. En las etiquetas de los vapeadores, cigarrillos electrónicos y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos solo se declara que contienen saborizantes y nicotina. Sin embargo, con el análisis cromatográfico realizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, se constató la presencia de otras sustancias altamente tóxicas para el consumo humano. Por su parte, la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos de América, FDA por sus siglas en inglés, ha advertido del alarmante riesgo de los sistemas o dispositivos electrónicos de calentamiento o vaporización sin combustión, vapeadores, por contener glicerina y propilenglicol, así como glicerol, mismo que al degradarse produce un tóxico que, si es tragado o entra en contacto con la piel, causa quemaduras severas y al inhalarse causa daño severo. De septiembre del 2019 a febrero del 2020, en Estados Unidos se había modificado un total de 2.807 casos de pacientes con lesión pulmonar grave hospitalizados o muertes por la misma causa. Los datos del laboratorio muestran que el acetato de vitamina E, un aditivo en algunos productos de cigarrillos electrónicos o vapeo, contienen tetrahidrocannabinol, un componente fuertemente vinculado al brote de lesión pulmonar grave. Cabe precisar que, además, dichos sistemas y dispositivos, por ser electrónicos, poseen un alto riesgo tecnológico al explotar y causar accidentes fatales a las personas usuarias.
Entre 2015 y 2017 se reportaron en Estados Unidos poco más de 2.035 explosiones de sistemas o dispositivos electrónicos de calentamiento o vaporización sin combustión, lo que ocasionó afectaciones severas a las personas usuarias como fracturas de mandíbula y quemaduras graves. Con independencia de los daños que se puede causar por la explosión de los vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos, está demostrado que su uso como sucedáneo de los cigarrillos y cigarrillos produce todavía mayores riesgos de salud en un periodo más corto, que impactan a las personas usuarias, a sus familiares, particularmente a las mujeres a las que se les asigne el rol de cuidadoras de enfermos, a las instituciones de salud pública que tienen que destinar recursos humanos y económicos para la atención de los riesgos producidos, a los contribuyentes y mayormente a niñas, niños, adolescentes y mujeres en etapa de gestación y lactancia. En México, este problema de salud pública se ha incrementado sobre todo entre niñas, niños y adolescentes debido a la publicidad masiva mayormente en redes sociales que se hace en favor de su uso y consumo. En 2022, el 2.6% de la población adolescente de entre 10 y 19 años, cerca de 1 millón de adolescentes, hizo uso de los sistemas o dispositivos electrónicos en vez de cigarrillos o cigarros de tabaco. En personas de 20 años o más, el porcentaje fue de 1.5%, 1.3 millones de usuarios en el país. En nuestro país, derivado de la investigación de la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, se ha constatado que los sistemas o dispositivos electrónicos referidos producen 3 tipos de daños a la salud. A. Respiratorios, por inflamación del tejido pulmonar, incluso el riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares graves, no vistas hasta ahora en personas fumadoras de cigarrillos combustibles. B. Cardiovasculares, por los cambios en la circulación sanguínea, arteriosclerosis, infartos al corazón. Y C. Mutagénicos, que aumentan el riesgo de cáncer y alteraciones a nivel reproductivo. Ciertamente, podría arguirse que, dado lo novedoso de estos sistemas o dispositivos y su uso, los resultados de las investigaciones en torno a estos son incipientes. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que el principio precautorio que opera en casos de graves afectaciones sanitarias, sociales, ambientales y económicas derivadas de no tomar precauciones ante productos, situaciones o tecnologías para los que existen señales de alarma, aborda riesgos probables que son inaceptables, aun si son inciertos o no completamente comprendidos. Ha quedado demostrado que cuando existen investigaciones, aún incipientes, sobre los riesgos a la salud que provocan ciertos materiales, como por ejemplo el asbesto y la gasolina con plomo, estos resultados se confirman a lo largo del tiempo y se ha comprobado que producen verdaderos daños a la salud. De ahí la pertinencia de la aplicación del principio precautorio o principio de precaución en el ámbito internacional y nacional. Su retraso en la protección en los diferentes casos en los que se ha presentado ha causado incalculables daños ambientales y a la salud, por lo que resulta inaplazable para el Estado mexicano, obligado a preservar la salud de los habitantes de nuestro país, tomar medidas legislativas y de política pública para prohibir los sistemas o dispositivos electrónicos de calentamiento o vaporización sin combustión. Uso ilícito de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas como el uso ilícito del fentanilo. Antecedentes normativos. El artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos señala, en su párrafo 4, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. El referido artículo, en su párrafo 5, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y en su párrafo 9 determina que, en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez. En el artículo 5 constitucional establece la libertad de comercio, siempre que se refiere a actividades lícitas y no se ataquen los derechos de terceros ni se ofenda a la sociedad. El artículo 131, párrafo 1 de la Constitución establece que es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir
por motivos de seguridad o de policía, la circulación en su interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. El 3 de mayo del 2023 se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y o comprimidos. El Gobierno de México impulsó dicho decreto con el propósito de contribuir a la prevención, detección del desvío o uso y castigo de la producción ilícita de drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo, para garantizar la paz, la seguridad y la salud públicas. No obstante, la reforma fue impugnada por una minoría legislativa que prefirió hacer prevalecer supuestas violaciones al procedimiento legislativo mediante la acción de inconstitucionalidad 115/2023, promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministros de la Suprema Corte de la Nación intentan resolver en contra de dicha reforma con el argumento de que existen violaciones graves al procedimiento legislativo para beneficiar a una minoría, en lugar de hacer una debida ponderación entre la protección de la salud y la seguridad pública que el Estado está obligado a garantizar a la población y determinar que esto está por encima de cualquier formalismo o interés privado. Diagnóstico. La Organización Mundial de la Salud define droga como cualquier sustancia natural o sintética que al ser introducida en el organismo es capaz, por sus efectos en el sistema nervioso central, de alterar y o modificar la actividad psíquica, emocional y el funcionamiento del organismo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por su parte, define a droga sintética como cualquier sustancia de origen sintético con efectos psicoactivos disponibles en el mercado de drogas ilícitas y utilizada con fines no médicos. En nuestra legislación se define droga sintética como cualquier sustancia de origen sintético con efectos psicoactivos disponible en el mercado de drogas ilícitas y utilizada con fines no médicos. Una de las drogas sintéticas cuya producción, distribución y comercialización se ha incrementado y, en consecuencia, afectado gravemente la salud de la población, principalmente de la juventud, es el fentanilo. El fentanilo es una droga sintética que originalmente fue producida con finalidades terapéuticas, pero actualmente también se produce de manera ilícita con la finalidad de producir efectos sobre el sistema nervioso central, lo que genera además diversas alteraciones orgánicas. De acuerdo con una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces más que la morfina. Su consumo ha ido en aumento y ha causado cientos de miles de muertes alrededor del mundo. El fenómeno actual del fentanilo representa una seria amenaza a nivel mundial que ha causado graves repercusiones en la salud y seguridad públicas. En los últimos años se ha agravado la violencia, aumentando la comisión de delitos y erosionando el tejido social, la justicia, el desarrollo de la sociedad y el Estado de Derecho. El fentanilo, droga sintética elaborada como otras sustancias tóxicas, en forma artificial en laboratorios mediante la manipulación de productos químicos que provocan una serie de efectos sobre el sistema nervioso central, inhibe el dolor, altera las percepciones y modifica el estado anímico de la persona consumidora, además de ser origen de diversas alteraciones orgánicas. Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2022, alrededor de 284 millones de personas consumieron droga en todo el mundo durante el año 2020. Lo que supone un aumento del 26% respecto a la década pasada. Asimismo, los niveles de consumo de drogas son más altos que los de la generación anterior y se estima que 11.2 millones de personas se inyectan sustancias ilícitas. En México, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, ha documentado que, a partir de 2009, se han multiplicado los laboratorios para la elaboración de drogas sintéticas como el fentanilo. La Sedena señala que los precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas en México ingresan por la vía marítima desde el continente asiático a los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Mazatlán, Sinaloa y Manzanillo, Colima. En la presente administración se han realizado acciones en contra de la producción de drogas sintéticas por un valor cercano a 1.198.017 millones de pesos, en el que destaca el fentanilo. Como se observa en el siguiente cuadro, se muestra cuadro de drogas sintéticas y de origen sintético aseguradas en la presente administración, que cubre del diciembre del 2018 a marzo del 2022,
donde las drogas que se analizan es metafentamina, heroína, fentanilo y metafentamina, en el cual el valor en precios mexicanos da un total de 1.198.017.443.433. La presente administración ha implementado decomisos de las drogas sintéticas que alcanzan la suma de 76.452 millones de pesos, 60.4%. En consecuencia, es no solo necesario, sino indispensable hacer cumplir las obligaciones del Estado de garantizar la paz, el interés superior de la niñez, la seguridad y la salud públicas y demás derechos humanos de la población, por lo que esta reforma constitucional conduce a la correcta ponderación de que debe prevalecer la obligación del Estado, incluido el Poder Judicial, de proteger estos derechos fundamentales por encima de cualquier consideración formalista, egoísta y utilitarista. Derivado de esta problemática, es urgente modificar el marco constitucional y, en consecuencia, reformar los artículos 4 y 5 constitucionales. Contenido de la iniciativa. Se adiciona un párrafo quinto al artículo 4 constitucional para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas mediante la prohibición a la producción, distribución y enajenación ilícitas de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores, químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo. Asimismo, se adiciona un párrafo segundo al artículo 5 para vedar, prohibir la industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquier otra actividad que tenga por objeto la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo. Por las razones expuestas, con ejercicio de la facultad conferida por el artículo 71, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esa soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección a la salud por el uso de sustancias tóxicas. Este es el contenido de esta iniciativa de reforma constitucional enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, donde ya está en su revisión y discusión y ya tenemos la información, sabemos de qué se trata. Por esta ocasión sería todo y nos vemos en la siguiente entrega. Gracias.